no hay mucha gente que conozca sobre política húngara y menos procesos electorales húngaros de habla hispana. Es bastante difícil encontrar expertos en historia húngara, en política húngara. Y acá tenemos un conjunto de personas que desde lo práctico y desde lo teórico pueden aportar un conocimiento, una mayor luz a todo este proceso. Entonces voy a partir con esa idea y empiezo con Javier. Javier, ¿cómo has visto tú el proceso electoral en sí desde el momento en que llegaste? ¿Cómo has percibido el proceso electoral? ¿Hubo algo turbio? ¿Se desarrolló con normalidad? ¿Cuál es tu percepción? Como hispano o latino, como queramos llamarlo, creo que venimos también un poco viciados, ¿no? Acostumbrados a elecciones más embarradas, donde se deja de lado muchísimas cosas, entre otras la economía, es decir, el bienestar real del país. Estás más centrado en lo que ha dicho quién, los insultos, los cruces de declaraciones. La verdad es que estas últimas 2 semanas, pues también es cierto que ha habido cruces, sobre todo con el tema de la guerra de Ucrania, el posicionamiento internacional a medio, o sea, digamos, 2 mundos, 2 acuerdos, ¿no? Estoy a medio camino entre Rusia por la necesidad estratégica con el tema del gas, estoy también en la OTAN, estoy en la UE, por lo tanto tengo otras obligaciones diferentes a los acuerdos económicos. Pero me ha sorprendido mucho también a nivel de calle. Es como si no hubiera habido elecciones, ¿no? Es decir, ha habido mítines, etcétera, pero mucha tranquilidad, no ha habido tensión. Los periodistas hemos podido hacer tranquilamente nuestro trabajo, que era pues, informar a nuestros espectadores de lo que estaba aconteciendo. Y como decía al principio, ha sido muy fácil esta semana. Me ha sorprendido, quizás no me ha sorprendido en el sentido, por un lado, muy parecido en algunas cosas a España, con el tema de los mínimos necesarios a nivel nacional, con ciertos sistemas compensatorios, un sistema que favorece o tiende a favorecer la estabilidad en una especie de bipartidismo, muy parecido al español, pero también es cierto que con una mezcla quizá un poco la americana, ¿no? Con los 106 distritos electorales, en el que el que gana se lo lleva todo a una parte, no el 100%, un 60-40%. Y luego también conocer la particularidad húngara, es decir, es el centro que es Budapest, es el que es una ciudad cosmopolita, tiende hacia el progresismo como muchas de nuestras capitales en Europa, pero nada tiene que ver con el resto de la población, ¿no? Y hemos tenido también la oportunidad de viajar a la frontera, hemos podido ver esa no man's land, ¿no? Esa tierra de nadie, que es esa Hungría del campo, esa Hungría de los pequeños pueblos. La segunda ciudad más grande es tan grande como mi ciudad natal, como Santander, por lo tanto también la forma de pensar es quizá más global, que se llaman ahora, ¿no? Más local desde un punto de vista global y viceversa. Y la verdad es que, bueno, pues el día de las elecciones pudimos ir a algún colegio, no había problemas, no había mal humor en los colegios electorales, no había los típicos líos de si me esconden estas papeletas o no. Muy acostumbrados nosotros en el mundo hispano. Y ya te digo, o sea, como periodista ha sido una delicia, tengo que decirlo. Perfecto. ¿Cuáles son las cosas que más te han llamado la atención, Álvaro? La normalidad. La absoluta normalidad. ¿Hay algún correlato entre lo que la prensa tradicional en Occidente informa y la realidad húngara? No, mira, partido. De hecho, la prensa en España ya está hablando, ya se están volviendo a hablar de control absoluto de los medios por parte de Orbán, lo cual es falso. Además, es que lo dicen de una manera muy graciosa, ¿no? Y también se nota un poco la mentalidad que se tiene en algunos sitios, pasa mucho en Europa Occidental, que vemos al este de Europa como si fuera algo completamente subdesarrollado. Entonces dicen, no, claro, es que Orbán controla los medios estatales. Como pasa en España con el Partido Socialista, que evidentemente sí utiliza los medios estatales de una forma descaradísima como propaganda. Pero es que, claro, los medios estatales no son los más vistos. Y en Hungría, según hemos estado viendo, además aquí hemos tenido en el MCC muchas charlas a este respecto, incluso hemos conocido periodistas de distintos medios, la mayoría de los medios están a favor de la oposición. Por lo tanto, aunque Orbán tenga el control absoluto de los medios estatales y lo utilizara, bueno, pues de una manera completamente partidista, está igual, porque los principales medios en Hungría son los de la oposición, los más vistos son los de la oposición, las páginas más leídas son las de la oposición, por lo tanto es completamente falso. Pero claro, no tienen forma de explicar lo que está sucediendo. Y ese es entonces, claro, tienen que recurrir a esto o evidentemente hablar de que hay problemas, de que hay algún tipo de fraude, que como bien ha mencionado Javier, no hemos visto absolutamente nada raro. Ha habido creo que más de 900 observadores internacionales. Casi 900. Sí, no han informado de ni un solo problema, nada, absolutamente nada. Y bueno, pues ahora me imagino que empezaremos a ver teorías cada vez más descabelladas, ¿no? Para ver cómo pueden explicar esto. Entonces creo que entonces lo que resalta de lo que tú acabas de decir es que el correlato entre lo que plantea la prensa occidental y la realidad en cuanto a que aquí hay una dictadura, una tiranía mediática, es absolutamente falso. Absolutamente falso. Y yo puedo corroborar eso también.
Paso entonces ahora a Rodrigo, que Rodrigo ya vive aquí hace algún tiempo, tiene un conocimiento muy profundo de la política húngara, aparte obviamente como lo presenté, es director del Centro de Estudios Europeos del Colegio Matías Corvino, tiene una amplia experiencia en el monstruo, ha estado en el ojo de Mordor, ¿no? En la Unión Europea. Por el anillo. Sí, la Torre Negra, ¿no? La Torre Negra. Estaba en el ojo de Mordor, ahí bastante tiempo, entonces... Conseguí salir. Así conseguí escapar. Con el anillo. Con el anillo. Las cosas que pasan. Juego de palabras. Sí. Querido Rodrigo, ¿cómo has notado tú el tema? Para que la gente que nos está viendo entienda un poco, porque no conocen de política húngara, ¿fue Fidesz, que es el partido político de Orbán, contra quién o quiénes? Sí, muy buena pregunta. Y además, lo que hay que hacer también es comparar con otros países de la Unión Europea. Y a mí, como antiguo miembro de Mordor y aparte también como español, también que conoce bien Francia y otros países, podemos comparar. Es verdad que cuando nos podemos comparar, ahí también nos damos cuenta de lo exageradísimas y de lo difamatorias que son también las críticas hacia Hungría. Entonces, tu pregunta es muy buena, porque aquí estamos ya diciendo que Orbán ha ganado la verdad es que con una mayoría apabullante, Sí. Que ni siquiera se la imaginaban ellos. Y esto incluso ha sido una sorpresa, una victoria tan... abultada, ¿no? Aplastante. Aplastante. Nadie le esperaba eso. Yo creo que es otra cosa Nadie para le resaltar, esperaba. que acá en Hungría la gente no tenía idea de lo que iba a pasar. Exactamente, ni siquiera los mandamases del partido. Así es. Y entonces, eso ha sido una gran sorpresa. Pero parte de la explicación no es solo que Orbán es un animal político y que sabe leer el electorado y el sentir de su gente como nadie. Es que también enfrente tenía un rival muy raro y muy flojo. Es decir, no es solo que Orbán es una especie de Rafa Nadal, que aunque no se le espera, siempre acaba ganando las finales, sino que es que enfrente había realmente un adversario que no estaba a la altura. Lo parecía, pero no lo estaba. Era una coalición de 6 partidos, de lo más variopinto, completamente disparatada, que iba desde los urbanitas políticamente correctos hasta los antiguos comunistas, los verdes, algún liberal perdido, un par de micropartidos y aparte también, y esto es importante resaltarlo, la auténtica extrema derecha de verdad. La que debería ser realmente presentada como extrema derecha. En Exactamente, y no los conservadores. La extrema derecha, un partido que se llama Jobbik y que ahora mismo se ha hecho muchos lavados de cara, ha intentado centrarse, ha hecho mucha más política social, pero Jobbik es un partido que hace 25 años empezó como una milicia, sin armas, pero milicia, que se dedicaba, por ejemplo, a ir a poblados gitanos a intimidarles. Y un partido que era, y que sigue siendo, porque ahí ese ramalazo no se lo ha conseguido quitar, abiertamente antisemita. Hoy en día tenéis un diputado europeo de Jobbik, que está sentado en Bruselas, que hace escasamente 2 años propuso hacer una lista de los diputados judíos del Parlamento húngaro. Cuidado. Pero como contra Orbán todo vale, esa alianza ya de por sí disparatada y variopinta, sobre todo, no recibió ninguna crítica de la prensa internacional, de muchísimos diputados europeos de Bruselas, por ejemplo, del Parlamento Europeo, y era como si no pasara absolutamente nada. Los malos eran Fidesz, el malo en jefe, el malísimo patibulario era Orbán, y lo demás, sinceramente, mejor no hablar. Luego también esta coalición estaba encabezada por un personaje muy singular, que era un político que era independiente, que no tenía estructura, que parecía muy fresco, una especie de Macron, si queréis, húngaro, salvo que enseguida se le quitó el disfraz y era un señor que era un metepatas compulsivo, un señor que dio una impresión a su propio electorado de ser un aficionado y sobre todo que estaba encabezando el tigre de una coalición que se odiaban entre ellos. Una coalición cuyo único cimiento era el rechazo a Orbán. Nada más. Eso es importante resaltar, ¿no? Que lo único que pudo unir a toda esta variopinta oposición fue exactamente este anti-orbanismo y nada Pero más. por una cuestión de matemática electoral. La ley electoral te pide el 5% si eres un partido, 10% si eres 2 y a partir de 3 y más te pide el 15%. Es decir, que esos partidos de manera independiente no hubieran hecho nada. Necesitaban unirse para sumar y aún así, sumando, no han llegado a absolutamente nada. Ahora
tiempos turbulentos. ¿Y qué tipo de estabilidad hubiese dado esta coalición al país? Claro. Ninguna. En 6 meses se hubieran peleado. Date cuenta, Javier, que tardaron literalmente semanas en ponerse de acuerdo sobre el diseño de la campaña electoral. Te hablo de las pancartas, del color, qué letras se utilizan. Tardaron como 3 o 4 semanas en ponerse de acuerdo. Imagínate si tienen que ponerse de acuerdo para decidir qué tipo de sanciones van a adoptar contra Putin, por ejemplo, ¿no? Y luego Marquisay, que es el nombre de la persona que encabezaba porque ya la han descabezado. Si me permites, por ti un comentario Sí. pequeño, que acá en Hungría se pone primero el apellido y después el nombre de la persona. Es como, ¿no? Marquisay, apellido, Peter. Entonces es como Villamor Javier, Lucas Yeperen y Miklos, ¿no? Peñas Álvaro, Ballester Rodrigo. Así funciona. Correcto. Y este es un señor, pues que además, para que veáis también un poco la inmunidad mediática que tenía. Tuvo un par de salidas de pata de banco con unos chistes racistas. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Solo para que la gente recuerde que lo políticamente correcto no son 2 varas de medir completamente diferentes y no depende tanto del mensaje, depende del mensajero. Contó un chiste una vez enfrente de su ordenador, a sabiendas de lo que estaba haciendo, no era un momento álgido en el que se equivocó ni nada. Un chiste que era abiertamente racista sobre Stevie Wonder y Ray Charles en plena campaña electoral. Si queréis les cuento el chiste, no tiene ninguna gracia, por favor, pero para que veáis también la hipocresía de los que luego no le dicen nada, absolutamente nada. El chiste era algo así como Stevie Wonder le dice a Ray Charles, uy, es que qué faena ser ciego, ¿verdad? Y el otro le contesta, bueno, sería mucho peor ser negro. En plena campaña electoral suelta una burrada de estas. A ver, si no cuento yo ahora, no lo hubieses leído en ningún periódico fuera de Hungría. Fuera de Hungría, sí, cierto. Pues es un buen ejemplo de cómo ha sido la ¿Qué hubiera campaña pasado, electoral. Rodrigo, si eso lo dice Víctor Orbán? Nos podemos imaginar el escándalo, lo que se hubiera, hubiera ardido otro. Bueno, hizo otro chiste también sobre Michael Jackson. Sí. Ese Michael Jackson. Hay que estuvo bueno. Ese era un poquito más ocurrente, la verdad. No, si no me bajan el video, hermano. Luego me lo cuentas otra vez. Era más ocurrente, tenía más chispa, pero además eso era en una ceremonia de conmemoración de la Primera Guerra Mundial. Y de repente va y salta que en América, Estados Unidos, es una tierra de oportunidades en la que un hombre negro y pobre puede morir, como Michael Jackson, puede morir como una mujer blanca y rica. Exactamente. Y no pasó nada. Y también dijo una vez abiertamente que en su coalición cabían todos, textualmente, liberales, conservadores, comunistas y fascistas, tal cual. Pues tampoco pasó nada. Lo llega a decir Orbán, un 10% de esto estaría en la portada del New York Times, así al menos. Más recordad que el New York Times es un periódico que escribe white con minúscula y black con mayúscula, entonces podría haber aplicado eso contando los chistes. Y en CNN, en CBS, en Le Monde, en todos los clásicos en el país probablemente. Si no lo llegamos a contar ahora, nuestros oyentes no se enteran nunca. Ahora, Javier, dentro del tiempo que has estado acá, lo que has podido conversar con expertos, ¿cuáles crees que fueron las causas, aparte de algunas de las que ya ha mencionado Rodrigo, ¿no? Como esta coalición variopinta, la falta de una temática que no fuese esta reducida posición anti-Orbán? ¿Qué otros elementos externos crees que han jugado? ¿Tú crees que Bruselas tuvo algo que ver en este resultado también? Algo que me llama la atención y sobre todo respecto al bloque occidental, ¿no? Es decir, nosotros quizá hayamos normalizado una propaganda a nivel institucional, bien sea público nacional, público supranacional, que conforma nuestra forma de pensar completamente, ¿no? Pensamos que no existe nada fuera de eso. Lo estamos viendo también, por ejemplo, con el tema de COVID, con la guerra de Ucrania. Es decir, parece que thinking out of the box es algo completamente impensable. Aquí estamos viendo al revés, ¿no? Es una población completamente en contra de la élite cultural, de la élite ideológica, que es el que le intenta imponer a bombo y platillo una forma de pensar concreta, ¿no? Que en España parece que estamos encantados de que lo hagan y se busca y se persigue al que intenta salir de esa forma de pensar. Aquí es al revés, la gente está muy protegida y castiga mucho al que se le intenta imponer, quizá también por ese pasado, ¿no? Que nosotros venimos de un pasado más nacional católico,
y obviamente el péndulo va, España va hacia otro lado, aquí están con los espantos del comunismo y todo lo que suene a esa imposición. Entonces, a Bruselas obviamente no se la ve como la URSS, pero sí que toda imposición ideológica le recuerda a todo eso. Luego, algo que ha servido también, entiendo, para Fidesz en los últimos 10 años, ¿no? Se ha multiplicado por más de 2 el salario mínimo. Sigue siendo una moneda complicada, pero se ha multiplicado por más de 2. Eso es muchísimo. Se ha salido de una recesión brutal, recordemos 2008-2009, con la crisis económica, que si no me equivoco, nos contaron que Hungría fue el primer país en entrar en suspensión de pagos, no Grecia, fue este país, por lo tanto la situación era complicada. ¿Qué pasa? Que a la cabeza del gobierno estaba en ese momento la izquierda postcomunista, heredera de todo el periodo anterior, por lo tanto la izquierda en este país lo asocian a crisis económica. Si me permites, cortito, sí, ese gobierno de izquierda del 2002 a 2010, que también ha contribuido a esta presencia de Fidesz, porque fue un desastre en lo económico. Fue un desastre en lo económico y eso también ha fortalecido la posición de Orbán. Exacto, ¿no? Y luego cuando gana Fidesz, ¿no? De 386 diputados, 263 o 283, 368, no veo los números, perdonad, de los primeros 2010, son para Fidesz, después 133 de 299, tras la reforma parlamentaria, otra vez repetir, y ahora 135. Por lo tanto, esa estabilidad gubernamental y económica que ha permitido salir al país dentro del bloque del Este como uno de los países más punteros, el año pasado creciendo con el 7,1% del PIB, y es cierto que una recesión también dura, estamos en 8,26%, que es bastante compleja porque son 3 puntos más de lo que había hace 6 meses, es decir, que también está afectando, pero la sensación que tiene el húngaro es que realmente el gobierno está protegiendo. De que a mí lo de las cosas de comer nadie me las está tocando, o si me las están tocando intentan que no me afecte mucho y lo demás me dejan libertad. Y también es cierto que como pasa en algunos países de nuestros países hermanos hispanoamericanos, cuando ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es decir, ellos vienen también con años de retraso respecto a nosotros respecto a Francia, Alemania. Entonces, ese efecto dominó de ver a tu vecino peor hace que te protejas cuanto antes, ¿no? Quizá hace unos años Hungría, siendo más cerrada, no se hubiera enterado de lo que estaba pasando fuera, pero bueno, las ventajas que tenemos, como está haciendo este live ahora mismo, pues permite que el ciudadano común se entere. Y entonces, oye, que a mí está muy bien lo que me están diciendo, pero la realidad es esta. Así es. Y creo que eso es algo muy importante, es parte de la contribución que tratamos de hacer aquí, de dar una visión distinta o alternativa a lo que tradicionalmente se presenta, que generalmente viene con una mala intencionalidad política. Entonces eso distorsiona. No son los titulares de las cosas que ocurren, sino son los juicios de valor que hace la oposición sobre la realidad de este país, que es distinto. Un saludo nomás cortito a toda la gente que nos está viendo. Son más de 225 ahorita. Nos están viendo desde Argentina, desde Chile, desde Canadá, México, Brasil, Perú. He visto República Dominicana, Paraguay. A todos ustedes y todos los países que he olvidado porque son más. Muchísimas gracias por estar acompañándonos acá. Esto es una maravilla, esta herramienta realmente, ¿no? Claro. Te pones a pensar 220, es Matías Corvino hasta el fondo yendo. No, realmente, para poner un poco en perspectiva la situación. ¿No? Sí, sí. Así que, y no es una hora habitual, porque generalmente los vivos los hacemos en las tardes, entonces esto ha afectado la presencia, pero aquí están los bravos, ¿no? Del canal, así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Álvaro, ¿cuál ha sido cómo crees tú que esto puede afectar, este resultado puede afectar la posición de Hungría con respecto a Europa? ¿Cómo ves tú qué es lo que va a pasar? ¿Cómo crees que va a actuar Bruselas ahora que hagan la Orbán? Para Bruselas esto es un duro baño de realidad. Me imagino que ayer hubo muchas lágrimas y mucha tristeza por parte de muchos en Bruselas. Pero bueno, simplemente creo que la agenda de la Unión Europea no va a cambiar, va a seguir presionando a Hungría. Es decir, que ahora con la situación de la guerra ha tenido que pisar un poco el freno, aunque no obstante, no hace mucho, hace menos de un mes, volvían a sancionar a Hungría y Polonia con la excusa del Estado de Derecho. Así que creo que, bueno, que las espadas van a seguir en alto. Lo que pasa es que, claro, Víctor Orbán cada vez está más reforzado. Es decir, estas elecciones es un apoyo tan enorme, es una oposición que ha quedado tan desbaratada, que realmente, bueno, incluso Orbán dijo ayer que la peor inversión de Soros era la izquierda húngara, ¿no? Si me permites un complemento a lo que acabas de decir, esto es muy importante, porque se trata de deslegitimar a Orbán, calificándolo de autócrata. Cierto. Pero este triunfo es la confirmación, ¿no?, de la voluntad y la soberanía de los húngaros para elegir a un líder que ha sido legitimado en urnas por 2/3. Bueno, no por 2/3, perdón, eso fue al principio, por más de la mitad de la población. O sea, no ha sido un triunfo ligero, ha sido un triunfo aplastante y que ha legitimado completamente la posición de Orbán, lo que haría difícil ahora
a Bruselas de calificar Claro, a ese gobierno. es su gran problema. Porque el De insulto hecho, sería a los húngaros. claro, de hecho, bueno, ya lo estaba haciendo, ¿no? Igual que a los Claro. polacos, ¿no? Recordemos no hace mucho un eurodiputado español, González Pons, diciendo que había que enseñar a los polacos cómo votar bien, ¿no? Porque, claro, están votando mal, ¿no? Muy liberal eso. Sí, muy liberal, Vamos a totalmente votar, liberal. me gusta Vamos a el enseñaros cómo Sí. tenéis que votar. Pero sí, evidentemente, para Hungría esto es un refuerzo importante. Incluso, fíjate, es curioso que con el tema del referéndum, que el referéndum ha sido mayoritariamente secundado, pero claro, ha habido un problema. Que hay que decir que no. Claro, no es que válido. quedó ¿Por qué? que No es válido porque no tiene más del 50. Hubo más de un 50% de participación, creo que un 60 y tantos por ciento, si no recuerdo mal. 66. Pero ¿qué ocurre? Que la oposición pidió a sus votantes que boicotearan el referéndum. Entonces, válidos ha habido un 47%, lo cual es muy cerca de ese 50%, pero bueno, la ley es la ley, ¿no? Claro. Pero de ese 47%, un 95% ha aprobado el referéndum. Entonces, evidentemente, el referéndum, moralmente, esa victoria es para Orbán también. Aún así, por ejemplo, en España, en algunos sitios estaban diciendo que, bueno, que aunque haya ganado las elecciones, se había llevado, había tenido una terrible derrota, o sea, buscando la forma de intentar encontrar algo a lo que aferrarse. Ya me gustaría perder a mí. Sí, ya me gustaría perder a mí, Sí, efectivamente. bueno. No, recordemos que en España, con referéndums en los que no ha existido ni el 30% de la población a votar, los han dado por válidos y como que, vamos, que esa es la voluntad del pueblo. Sí, Pero pero realmente así este ha es. Sin sido un estar triunfo. legitimados legalmente. Sí, sí, así es. Este ha sido un Así es. triunfo categórico, realmente. Efectivamente. Rodrigo, un elemento clave de la campaña que definió las últimas semanas de la campaña fue la guerra en Ucrania. Por favor, ¿nos puedes dar un panorama de cómo esto ha afectado y qué predicción o qué previsiones tienes para el futuro, cómo esto va a seguir afectando la política doméstica húngara? No, ha tenido un impacto crucial. Sin guerra probablemente el resultado hubiese sido bastante más ajustado. Porque es verdad que Orbán lleva ya 12 años en el poder y, claro, siempre hay un efecto de usura en el poder. ¿Qué ha pasado con la guerra? Para que todo el mundo lo sepa, es que, a ver, Hungría es un país pequeño, de 9 millones de habitantes. Aquí quizás la población, yo qué sé, de algunas ciudades en América Latina. Ciudad de México es probablemente más grande, tiene más habitantes. Con seguridad, con seguridad. 2.6 de semana. Sí, exactamente. Y Buenos Aires, pues no lo sé, pero vamos, quizás... Hungría es como Andalucía con un poquito más grande. Exactamente. Es decir, que hay muchísimas ciudades en el planeta, muchísimas que son más grandes que Hungría. Y es un país que tiene una frontera con Ucrania, que es bastante más grande, por cierto. Y es un país también que tiene una realidad histórica complicada, porque ellos ya le han tomado la medida a los rusos, los han padecido ya bastantes veces, y también siempre han adoptado un enfoque bastante pragmático con ellos. Y entonces, de repente, en medio de la campaña, Rusia invade Ucrania y agrede a Ucrania. Y entonces, ¿qué hace Hungría? Además, un país que es muy dependiente de la energía rusa. Como un 85% del gas viene directamente de Rusia. Y entonces, ¿ahí qué haces? Y al final, Orbán ha adoptado una posición de hiperpragmático, equilibrista hiperpragmático, que le ha salido extremadamente bien. Porque por un lado, se ha alineado con todas las posiciones de la OTAN, de la Unión Europea, a las que pertenece, pero sin dejar que su país respetando la soberanía de los húngaros, el fuero de Hungría. Sí, y precisamente sin permitir que involucren directamente a su país en el conflicto armado. Porque además hay otra parte también que complica las cosas, es que hay 150.000 húngaros en Ucrania, no turistas, una minoría histórica, gente que lleva ahí siglos. Desde el final de la Y Primera que les Guerra cambiaron las fronteras, exactamente, después de la Primera Guerra Mundial, pero ahí siguen. Y entonces, él ha dicho sí a todo lo que se hace en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, pero acciones bilaterales, como por ejemplo dejar transitar armas por su territorio, a eso se ha negado. Y, por cierto, al mismo tiempo está acogiendo a 500.000 de refugiados ucranianos. Claro, que desde el de primer Polonia minuto es el país que más refugiados ha. Y en proporción de la población es el que más acoge. Claro. Es el que más acoge. Entonces es un gesto de generosidad inmenso. Y entonces él
ha sentido un poco él sabe, Orbán, como he dicho antes, es un señor que sabe leer e interpretar su pueblo como nadie, como nadie. Y entonces él conoce bien a los húngaros y sabe bien lo que quieren, y querían ese pragmatismo de no dejarse, digamos, meter en ese conflicto armado y no sacrificar su economía completamente para imponer las sanciones más brutales, que por cierto en ese tema está completamente alineado con la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, y aún así se lo reprochan. Es que es increíble. Orbán, Alemania, que ha sido mucho más ¿no? Que ha sido mucho más densa en este tema. O sea, ha sido más dura que Hungría en cuanto a ponerse estas sanciones económicas, pero aún así la narrativa mediática sigue apuntando a la deshonestidad. Claro, y la narrativa mediática es definir y pintar a Orbán como el amigo del carnicero, como el caballo de Troya de Putin en la Unión Europea. Pero por favor, si él es un caballo de Troya, ¿qué era Merkel durante 16 años construyendo el Nord Stream 2, un gasoducto que era geopolíticamente una aberración y una concesión a Rusia? ¿Que era un agente encubierto del KGB? ¿O qué? Pues trabajó en la Alemania. Hizo prácticas de joven. Esperamos que es verdad que es tal injusticia. Hoy mismo me preguntaba un periodista francés que si Orbán va a mantener sus lazos de amistad con Putin después de ver las fotos de las matanzas en Bucha. Pero bueno, qué pregunta más capciosa. ¿A que no se la hace de Olaf Scholz? A que respecto al canciller alemán no la hace. Y entonces, digamos que Orbán, para volver al tema, ha sabido realmente torear esta situación con maestría, y al final es verdad que esto le ha aportado muchísimos votos, porque es que hay mucha gente que tiene miedo en Hungría y gente sobre todo que en plena tormenta quiere un capitán de verdad. No quiere cambiar de capitán. Y aparte ese es un capitán que ya ha demostrado con creces que sabe manejar el barco. Lo habéis dicho vosotros antes, es decir, que cuando cogió las riendas de este país en 2010, el país estaba ya en suspensión de pagos, estaba a milímetros de una intervención del FMI, que son duras, ¿eh? Es aceite de ricino eso, ¿eh? Y él consiguió enderezar el avión. Y hoy en día es un país que tiene un 3% de paro, 3,5% de paro. En España es un 17%, para que os hagáis una idea. Una deuda bajo control, unas políticas familiares que realmente benefician y consolidan una clase media. Es un señor que, aparte de ser ideólogo, es sobre todo un excelente gestor. Le ponemos a la cabeza de un banco, de una empresa, y saca beneficios. Que es buen gestor. Este señor es sobre todo un tío con muchísimo sentido común. Lo ha demostrado una vez más y al final ha acabado ganando las elecciones por goleada. Y sí, es juez en muchos sitios de Bruselas, sobre todo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, horrible. Con el tema de la guerra, es decir, obviamente lo que decía al principio, ¿no? Es OTAN, Unión Europea, es decir, no puede salirse del guión mucho, pero ha dicho que no hace tres cosas. No quiere romper relaciones económicas con Rusia, como bien decías, no le conviene. Es decir, energía, o sea, gas barato de Rusia es energía barata, crecimiento económico. O sea, esa ecuación es 2 más 2 es 4. Después no quiere una intervención humanitaria de la Unión Europea y no quería el cierre del espacio aéreo. ¿Por qué? Porque eso significaba, y él sabía, Orbán sabe, que eso sería ser calificado de beligerante por parte de Rusia. Claro. Y no interesa. Luego, además, los nuevos centros de la central de Pax, la central nuclear, están siendo cofinanciados por Rusia. Con Francia. 12.500 millones de euros, 2.500 los pone la administración húngara y 10.000 los ponen los rusos. Y eso significa aumentar la independencia energética de Ucrania, es decir, es estratégico. Nos explicaron aquí también, por ejemplo, que el sistema nuclear es sistema ruso, se conoce, es viejo, es decir, es viejo conocido. Con lo que se trabaja no tienen por qué empezar a cambiar todo al sistema europeo occidental, ¿no? Y eso el martes pasado, hace casi una semana, en el canal Hier TV, lo calificaba Orbán como una cuestión de supervivencia. Y además, justo el también me deja un poco las elecciones como una especie de referéndum entre la guerra y la paz, ¿no? Es decir, la guerra es el bloque opositor porque quiere alinearse completamente con la Unión Europea, lo que significa enemistarnos con los rusos y, por lo tanto, sufrir consecuencias económicas. Nosotros somos la paz porque sabemos mantener lo que decía antes, ¿no? 2 mundos, 2 pactos, claro. Y sabemos que quedarnos en hay una cosa con lo que he comentado, lo digo, que es lo que no le preguntan a Scholz, ¿no? Pero es que se ha hecho la campaña contra Hungría, al final se ha basado en esto.
Es decir, si no hubiera habido una guerra, la campaña hubiera sido el Estado de Derecho, LGBT, etcétera, 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 etcétera. Al venir la guerra, entonces han dicho, bueno, pues ahora nuestra baza es esta y por eso, pues lo que tú estás comentando. Sí, sí. Aunque Hungría ha hecho muchísimas cosas, se le está acusando de cosas que no ha hecho y se le ha intentado poner, bueno, pues como aliado de Rusia, ¿no? Que tampoco lo es. ese es el tema. Lo que pasa es que, claro, les ha interesado hacer ese tipo de campaña. Claro. Siempre con una mala intención política. Por supuesto. Cortito nomás,